Muy buenos días. Les damos un especial saludo a todas las personas que nos acompañan. Buenos días. Les damos un especial saludo a todas las personas que nos acompañan hoy en la quinta sesión de la serie de 8 webinars sobre migración y salud. A través de esta serie exploraremos las diferentes acciones que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través de su programa Comunidades Saludables, ha venido realizando en el país, tanto a nivel nacional como territorial, para el fortalecimiento del sistema de salud colombiano y para la inclusión e integración de la población migrante venezolana, colombiana retornada y de las comunidades de acogida. En esta quinta sesión realizada en coordinación con el Ministerio de Salud y de la Protección Social, la Universidad de Manizales, la Fundación Caminos IPS, conversaremos sobre la salud mental y las estrategias pedagógicas para su abordaje con perspectiva comunitaria. El objetivo de hoy es fortalecer las capacidades en los actores locales para la promoción y el cuidado de la salud mental a través de herramientas pedagógicas que permitan involucrar y empoderar a la comunidad para mejorar la respuesta cuando sea necesario. Me presento, soy Natalia Ruiz, profesional en comunicaciones del programa Comunidades Saludables de USAID, y les estaré acompañando como moderadora en este webinar. La agenda para el día de hoy es primero saludo de bienvenida por parte de Miguel Pulido, COP del programa Comunidades Saludables de USAID. Posteriormente tendremos un video introductorio. Siguiente, tendremos la introducción al webinar Salud Mental, estrategias pedagógicas para el abordaje comunitario a cargo de la señora Emily Ruiz, lideresa de respuesta a emergencias sanitarias del programa Comunidades Saludables de USAID. Posteriormente pasaremos a la presentación de expertos a cargo de el señor Adrián Humberto Villegas, la presentación Contexto de Salud de la Salud Mental Comunitaria. Estrategias de abordaje comunitario de salud mental a cargo de la señora Judy Quintero de la Universidad de Manizales. Y finalmente, experiencias locales, redes comunitarias para la promoción y cuidado de la salud mental en Cartagena a cargo de Rosaura Cortina de la Fundación Caminos IPS. Qué pena con ustedes. ¿Nos pueden regalar por favor 2 segundos? Estamos presentando problemas técnicos y ya podemos continuar con nuestra agenda del día. Probando. Escucha ya sin eco, Natalia. Sí. Listo, perfecto. Yo creo que iniciamos todo de nuevo, por favor, Natalia, porque se escuchó todo al principio con mucho eco. Perfecto, claro que sí. Qué pena con los asistentes. Vamos a iniciar nuevamente. Buenos días, les damos un especial saludo a todas las personas que nos acompañan hoy en la quinta sesión de la serie de 8 webinars sobre migración y salud.
A través de esta serie exploraremos las diferentes acciones que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a través de su programa Comunidades Saludables, ha venido realizando en el país, tanto a nivel nacional como territorial, para el fortalecimiento del sistema de salud colombiano y para la inclusión e integración de la población migrante venezolana, colombiana retornada y de las comunidades de acogida. En esta quinta sesión realizada en coordinación con el Ministerio de Salud y de la Protección Social, la Universidad de Manizales y la Fundación Caminos IPS, conversaremos sobre la salud mental y las estrategias pedagógicas para su abordaje con perspectiva comunitaria. El objetivo de hoy es fortalecer capacidades en los actores locales para la promoción y el cuidado de la salud mental a través de herramientas pedagógicas que permiten involucrar y empoderar a la comunidad para mejorar la respuesta cuando sea necesario. Me presento, soy Natalia Ruiz, profesional de comunicaciones del programa Comunidades Saludables de USAID y les estaré acompañando como moderadora de este webinar. La agenda que tenemos prevista para el día de hoy es saludo de bienvenida por parte de la señora Mónica Villanueva, subdirectora de Oficina de Migración USAID. Segundo, tendremos un video introductorio. Posteriormente, tendremos la introducción al webinar Salud Mental, Estrategias Pedagógicas para el Abordaje Comunitario, a cargo de la señora Esmily Ruiz, lideresa de respuestas a emergencias sanitarias del programa Comunidades Saludables de USAID. Por cuarto, tendremos la presentación de tres expertos. La primera, contexto de la salud mental comunitaria, a cargo del señor Adrián Humberto Villegas, de la Universidad de Manizales. Segundo, estrategias de abordaje comunitario de salud mental, a cargo de la señora Judy Quinteros, de la Universidad de Manizales. Y por último, tendremos la experiencia local, redes comunitarias para la promoción y cuidado de la salud mental en Cartagena, a cargo de la señora Rosaura Cortinas, de la Fundación Caminos IPS. Como quinto punto, tendremos preguntas que estarán a cargo de la señora Esmily Ruiz, lideresa de respuestas a emergencias sanitarias del programa Comunidades Saludables de USAID, y finalizaremos con la contribución desde el programa Comunidades Saludables de USAID al fortalecimiento de la respuesta en salud mental. Le damos la bienvenida a la señora Mónica Villanueva, subdirectora de la Oficina de Migración en USAID Colombia, a quienes nos acompañan en el panel el señor Adrián Humberto Villegas, la señora Judy Quinteros, la señora Rosaura Cortinas, y a ustedes que nos acompañan hoy durante este webinar. Les recordamos que esta sesión será grabada y adicionalmente les pedimos diligenciar el enlace de asistencia que será compartido en el chat. En este también podrán incluir sus preguntas e inquietudes que tengan para nuestro equipo panelista. Al final tendremos un espacio para las respuestas. A continuación, le damos la palabra a la señora Mónica Villanueva, subdirectora de la Oficina de Migración en USAID Colombia, quien nos compartirá unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Natalia. Sean bienvenidas y bienvenidos al quinto webinar del ciclo Migración y Salud que hemos emprendido desde la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través de su programa Comunidades Saludables. Ya hemos avanzado más de la mitad de los 8 encuentros propuestos inicialmente. En el encuentro anterior hablamos del uso adecuado de antibióticos, un aporte a la salud global. Hoy nos hemos reunido en este espacio virtual para conversar sobre estrategias pedagógicas para el abordaje comunitario de la salud mental, mediante algunas experiencias que permiten identificar los beneficios, los logros, los desafíos y las posibilidades a lo que nos enfrentamos. El desarrollo de este webinar parte de que desde USAID, a través del programa Comunidades Saludables, consideramos de suma importancia el respaldar el gobierno en acciones que enfaticen la atención primaria en salud desde la perspectiva grupal o comunitaria para abordar las necesidades para la promoción de salud mental. Es esencial comprender que el fortalecimiento de capacidades del talento humano en salud, los líderes y lideresas y la creación de redes comunitarias permiten el mejoramiento de los entornos sociales para contribuir a la promoción de salud, la prevención de factores de riesgo, la disminución del estigma en salud mental y la inclusión social.
Por eso hemos venido implementando estrategias y acciones que nos permitan articular a los diferentes sectores y así generar procesos de empoderamiento comunitario como elemento relevante para enfrentar los desafíos de salud mental y aquellos asociados a la migración. En este sentido, desde el programa se ha logrado el fortalecimiento de capacidades de más de 300 personas de la comunidad, la formación en programas comunitarios de la salud mental para 57 docentes, orientadores y líderes de organizaciones de base comunitaria y el fortalecimiento de redes comunitarias en Cúcuta, Necoclí, Río Hacha y Cartagena. Hemos generado herramientas lúdicas y pedagógicas para el empoderamiento y integración comunitaria, motivando y valorando los procesos a través del arte y la pintura, considerándolos elementos transformadores y de cambio para fortalecer la sana convivencia. Aprovechamos la oportunidad para agradecer al Ministerio de Salud y Protección Social, a las secretarias municipales de salud y a los gobiernos locales por permitirnos ser parte del proceso de co-creación para fortalecer la respuesta en salud mental. Esperamos que se queden con nosotros a lo largo de este webinar planteando preguntas a los expertos invitados y multiplicando los conocimientos y habilidades de los colegas y amigos. También les invitamos a que se sumen a este ciclo de webinar cada 15 días, los miércoles de 8 a 9 de la mañana. Bienvenidos y bienvenidas. Este webinar se desarrollará bajo la siguiente metodología. Tendremos 3 presentaciones. Cada presentación durará 10 minutos. Posterior a las presentaciones se abrirá un espacio de preguntas al público. Las preguntas del público serán registradas en el chat de la sesión y posteriormente las estaremos respondiendo vía correo electrónico. Y finalmente presentamos los aportes de USAID a través de su programa Comunidades Saludables. Antes de iniciar con nuestro panel, presentaremos a ustedes un video corto sobre la experiencia de los procesos de salud mental apoyados en Río Hacha. El proceso de rehabilitación basado en comunidad hace una unión entre lo social, lo jurídico, es trabajar desde las comunidades, desde las entidades de salud, como lo estoy yo, y con la población directamente. Pues siempre que la primera vez que fui me dio como una, porque estoy que es de loco, para loco, digo yo, que yo sepa, yo no lo nada de loco, pues me gustó y sí, por eso seguí yendo. Aprendí mucha educación, mucha entendencia de que le dicen a uno que uno tiene que tener la mente ocupada en algo, en otras cosas, y estar uno ahí pendiente a notar esa depresión que yo a veces por no, yo antes todo era llorar, ya estoy tratando de ir calmando las cosas. El aporte que hizo el proyecto de USAID de comunidades saludables va más allá porque en realidad se tocan vidas, se tocan almas y se genera una conexión directa con esa necesidad que la persona vive. Que desde que estamos allá nos sentimos como regocijados, como en familia, porque un problema contra la otra ya nos vamos viendo que eso hay cómo arreglar ese problema. Aprendí a relacionarme más. Yo desde que caí aquí paraba encerrado en el cuarto, ese cuarto ahí. Ya no salía ni aquí a la terraza, ¿verdad? Y apenas que empecé a asistir al grupo de apoyo, me cambió la vida. Ya aprendí a valorarme más. Y de verdad que la vida no se acaba aquí, que la vida sigue. Sí, ya estoy listo ya para enfrentar el mundo. A continuación, la señora Emily Ruiz realizará una introducción al panel del día de hoy. Gracias, Natalia. Bien, dale siguiente, por favor. La pandemia por COVID-19 ha
tenido un gran impacto y efectos en la salud de toda la sociedad. Esto ha incluido efectos dentro de la salud mental. Nos ha mostrado que es necesario poder y tener que trabajar en temas relacionados con salud mental que fortalezcan la capacidad de las diferentes poblaciones para responder a estas problemáticas que se han venido derivado y sobre todo acrecentado en temas de salud mental. Esto implica retos importantes como el fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y de gestión en el talento humano que hacen parte de los prestadores de servicios de salud y de las entidades territoriales de salud para tener una capacidad y oportunidad de responder a las diferentes problemáticas, trastornos y enfermedades en salud mental que se han venido acrecentando posterior a COVID. Pero también implica un tema muy importante que es el fortalecimiento de capacidades en la comunidad, porque dentro de la respuesta a emergencias y dentro de la respuesta a salud mental, la comunidad juega un rol protagónico, por tanto, generar capacidades en la comunidad para ser parte de la respuesta, para abordar temas relacionados con el estigma, el autoestigma, para asumir y reconocer que la salud mental es un tema de todos y que todos podemos en cualquier momento estar expuestos a estas problemáticas, implica por lo tanto un trabajo fuerte a nivel comunitario. Un trabajo en el cual se deben fortalecer e implementar procesos con enfoques, por ejemplo, con enfoque poblacional, reconociendo las dinámicas territoriales, las dinámicas de las comunidades, con enfoque de género, con un enfoque psicosocial y de derechos humanos. Este webinar muestra un poco esas diferentes estrategias y herramientas que se pueden implementar. Lo hemos querido organizar en términos de un hilo conductor en el cual vamos a mostrar una perspectiva desde lo académico de lo que implica el abordaje a nivel comunitario y luego desde la práctica cómo se deben implementar algunas estrategias y recursos que permiten ese abordaje comunitario, pero además que permiten que las comunidades sean y hagan parte de la respuesta en salud mental. En ese sentido, le vamos a dar inicio entonces a este webinar. Te devuelvo la palabra, Natalia. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, señora Esmil. Iniciamos este panel con la presentación sobre salud mental comunitaria a cargo del señor Adrián Humberto Villegas. El señor Adrián es psicólogo, especialista en psicología social comunitaria, líder de programas de humanización de la salud y atención primaria en salud y docente de la Universidad de Manizales. Bienvenido, le damos la palabra. Muy buenos días, gracias Natalia y a todas las personas que nos acompañan en esta webinar el día de hoy. Les hablaré sobre algunos hitos del contexto de la salud mental comunitaria, realizando un abordaje desde las categorías fundamentales como lo es lo psicosocial, pero además de eso, reconociendo algunos avances que se han ido dando en el desarrollo de la salud mental comunitaria en el contexto latinoamericano y el panorama actual. Ante todo, quiero que este sea un espacio donde nos interroguemos sobre cuál es la praxis que estamos realizando desde lo psicológico, desde lo clínico, desde los diferentes profesionales, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, y además de esto, desde las instituciones y organizaciones y de las personas interesadas como tal por la salud mental. Pero para esto tengo que partir entonces desde el surgimiento. Y aquí quiero mencionarles que hay organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que vienen desde hace ya bastante tiempo desarrollando un proceso en el cual hacen un llamado a que la intervención vaya mucho más allá del abordaje individual y llegue al abordaje colectivo, de tal forma que se puedan intervenir las comunidades desde el componente sanitario, pero que además de eso pueda darse un abordaje desde lo social. Todo esto tiene unas claridades bajo unos hitos y unos hechos históricos que han marcado estas necesidades. Tienen que ver, en este caso, con el surgimiento como tal de la psicología social comunitaria
alrededor de los años 1950, cuando de acuerdo a las problemáticas sociales que surgieron, a las nuevas realidades que para la época estaban presentes, especialmente en los Estados Unidos, pues bien, los psicólogos clínicos en su momento se generaban unos interrogantes desde los cuales decían cómo vamos a abordar estos problemas, que son problemas que se salen un poco de lo clínico y que nos llaman a tener una mirada diferente. Pues es allí donde empiezan a irse en estos psicólogos en congresos y desde allí a surgir una rama de la psicología clínica como se entendía en su momento y se trasciende más allá y se va a una nueva disciplina de las ciencias del comportamiento que implica entonces la aparición de la psicología social. Surge en los años 1965 a la par con el surgimiento de los centros de atención comunitarios. Surgen como una necesidad de atender la salud mental de una manera diferente bajo la política que en su momento los Estados Unidos desarrolló bajo el gobierno de John F. Kennedy. Es importante entonces mencionar que a la par con esto surge la crisis de las ciencias sociales y la pertinencia de la psicología social. Por lo que les acabo de mencionar, era necesario dar un abordaje que fuera mucho más allá y que realmente atendiera las necesidades que para su momento se estaban presentando. Hechos históricos: la guerra de Vietnam entre 1955 y 1975, el movimiento por los derechos civiles y la lucha contra la pobreza, el movimiento hippie, el movimiento feminista, la Revolución de Mayo del 68 y además de eso la Primavera de Praga. Todo esto unido también a nivel mundial con otras situaciones que surgían para la época, como lo era la aparición en Latinoamérica de las guerrillas, que implicaban efectivamente en las personas unos comportamientos y en la sociedad en general una nueva forma de organizarse y además de esto de construir sociedad. Siguiente. Ahora bien, a la par se estaba ya utilizando un término que en la actualidad aún genera confusión, pero que es importante que nosotros tengamos cada vez más claridad sobre qué es eso de lo psicosocial. Pero como les mencionaba, es un término que ya se venía hablando incluso desde mediados del siglo pasado y que hace nada más y nada menos que referencia a aquello que está en las ciencias del estudio de la psicología y la sociología, es decir, lo que está en el medio y lo que, digamos, interactúa en el medio de estas dos categorías de lo social, de la sociología y de la psicología, es el individuo y la sociedad. Y entre ellos dos se coloca en diálogo las relaciones que se dan, las interacciones que surgen entre estas categorías. Estas interacciones están acompañadas de aspectos culturales, sociales, religiosos, políticos, económicos, y todo esto entonces nos lleva a tener en cuenta una nueva forma de ver estas sociedades, estos individuos que hacen parte como tal de estas ciencias del estudio social. Es por eso que la categoría de lo psicosocial nos invita a colocarnos unos lentes que nos lleven a ver más allá como tal de lo que normalmente se ha venido realizando desde un modelo biomédico que si bien ha tenido un desarrollo muy amplio, se ha quedado corto en el abordaje que se da a la salud mental. Además, digamos que lo psicosocial tiene una importancia grande en nuevos modelos que van también acompañando esos procesos sociales, pero además de eso, de la forma en la que se organiza la sociedad y que tienen que ver con el modelo antipsiquiatra, el modelo democrático italiano, psiquiátrico italiano, donde empiezan a realizar unos abordajes diferentes bajo unas nuevas metodologías, bajo una nueva forma de ver a la persona que se está interviniendo, y desde allí entonces lo psicosocial genera que se tenga una posibilidad de quién es el experto llegar a la comunidad de una manera diferente. Y el experto en este caso se considera como un facilitador. El psicosocial, la persona que realiza una intervención desde esta área, genera una nueva forma de interacción con la comunidad donde se construye con ella. Es desde la comunidad desde donde se genera conocimiento y es desde la comunidad donde posteriormente se podrá hacer un diagnóstico, una evaluación y un seguimiento a los procesos que se buscan desde las intervenciones de base comunitaria. Siguiente.
Ahora bien, la comunidad tiene un eje fundamental en los procesos de intervención en salud mental de base comunitaria. Esto desde diferentes ángulos. Primero, se le da una importancia muy amplia a la participación que ellos y ellas tienen dentro de los procesos. Esa participación, ¿qué es lo que nos va a permitir a los facilitadores de procesos de intervención? La toma de decisiones. Esa toma de decisiones conjunta que facilite un proceso en el cual la comunidad se apropie del mismo y llegue a la comprensión de que con ellos es, digámoslo, la forma en la cual se podrá llegar a un buen término y a lograr los objetivos que se planean. Cuando hablamos de las intervenciones de base comunitaria, llegamos a un primer punto de comprensión y es que el funcionamiento se mira y se puede medir desde la operatividad y en ese sentido, digamos, el impacto que se va a generar y además la garantía de la sostenibilidad de estos procesos. Y para ello tenemos que pensar en la conformación de redes, la conformación de esos nodos que permitan entre los participantes de las diferentes intervenciones construir y además de eso permitir que las interacciones que se den al interior de las intervenciones de base comunitaria generen esos cambios en salud mental que se buscan. Es por esto entonces que la psicóloga Claudia Bank nos propone unos componentes de promoción de la salud mental, donde inicia con la participación activa de la comunidad, una participación que es continua. Segundo, la transformación de lazos comunitarios hacia vínculos solidarios, unos vínculos que nos permitan generar nuevas formas de relacionarnos y de convivir al interior de los territorios. En tercer punto, la constitución de la propia comunidad como un sujeto activo de transformación de sus realidades. Y esto va muy de la mano con lo que Paulo Freire nos decía en el siglo pasado, y es la importancia de que las comunidades reconozcan la capacidad que tienen, los recursos que tienen para transformar sus realidades y sus propias vidas. Es así entonces como tal el lugar que tiene protagónico la comunidad dentro de los procesos de intervención de base comunitaria. Siguiente. Ahora bien, nosotros tenemos que empezar a generar unas nuevas comprensiones desde la academia, desde las organizaciones, desde los diferentes espacios donde se generan acompañamientos en salud mental, y es entonces donde tenemos que recrear esos espacios donde generemos una nueva forma de interactuar con las comunidades. Es por esto que traigo una de las citas de Ignacio Martín Baró, un filósofo y psicólogo que fue uno de los creadores de la teología de la liberación, una rama de las ciencias sociales en las cuales se empieza a implementar, digamos, un reconocimiento de la salud mental más allá de lo individual, que sea una dimensión que enraíce en el organismo de diferentes formas, en los individuos involucrados en estas y que produce diversas manifestaciones. Va mucho más allá entonces, digamos, de ese componente individual y empieza a generarse un énfasis mayor en las relaciones que las personas generan dentro de esas comunidades. Es decir, también que esto tiene un componente ontológico donde se reconoce al sujeto en construcción con otros, un modelo y un componente desde lo epistemológico, desde lo político, desde lo sociológico. Todo esto da pie entonces a mencionarles la importancia de reconocer cuál es nuestro panorama actual y de qué forma entonces nuestro sistema de salud colombiano tiene que empezar a generar procesos de implementación de servicios en salud mental basados en la comunidad. Primero, tenemos entonces que pensarnos en la capacidad instalada, de qué forma, bajo un trabajo fuerte, bajo un trabajo juicioso, se empieza a generar una mayor sensibilidad hacia temas concernientes con la salud mental, pero además de eso que trabajemos en la adaptación de los equipos, que trabajemos en la forma en la que nos vamos a relacionar diferentes profesionales para dar un abordaje desde la salud mental que nos permita llegar a lograr esos objetivos y a satisfacer las necesidades de base comunitaria desde diferentes mecanismos, investigación, acción, participación, desde estrategias creativas como lo es el drama, estrategias metodológicas como podrían ser, además de eso, el arte, la pintura, procesos que generan transformación, que son innovadores y que nos permiten desde la base comunitaria generar
un cambio, una transformación y mejorar las condiciones y los estilos de vida saludable en salud mental de las comunidades. Muchas gracias, Natalia. Retomas la palabra. Gracias. Gracias al señor Adrián por su intervención. Aún tenemos muchos retos de país para lograr la implementación participativa de las acciones de salud mental de base comunitaria. Continuamos con la señora Judy Quintero, psicóloga, maestra en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 20 años de experiencia en salud pública, quien nos hablará sobre la importancia de las estrategias pedagógicas en el abordaje comunitario de la salud mental. Bienvenida, señora Judy, tiene la palabra. Gracias, Natalia. A continuación, vamos a revisar algunas experiencias pedagógicas y su utilidad para abordar temas de salud mental. Pensemos, por ejemplo, en una persona con un diagnóstico de epilepsia o síntomas de depresión. En ocasiones se tiene la idea de que esa persona solamente podría recibir atención desde el sector salud, incluso específicamente desde el área clínica. Sin embargo, hoy en día se ha identificado que la salud mental también se aborda desde el entorno comunitario y que este entorno comunitario es clave para promover la salud mental, prevenir problemas y trastornos mentales asociados a factores de riesgo y para la rehabilitación basada en comunidad. En estos minutos que tenemos vamos a revisar una idea clave y es que la salud mental, como está allí en nuestra diapositiva, también se aborda desde el entorno comunitario. Y que las estrategias que se utilizan deben ser pedagógicas y se deben caracterizar por ser lúdicas, por ser experienciales, por ser prácticas y que generen recordación. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, la salud mental es un recurso súper importante que contribuye a la sociedad. Todas las personas la experimentamos, todas las personas podemos realizar actividades para nuestro autocuidado y para cuidar a otros. Así como nosotros nos desenvolvemos en diferentes lugares, pensemos por ejemplo en nuestro hogar, nuestra escuela, en el trabajo, en el barrio, en todos esos lugares y entornos es necesario que podamos trabajar temas de salud mental. A la derecha tenemos la imagen de la combinación óptima de servicios de salud mental que nos recomienda la OMS. Y si nos detallamos esta imagen, vemos que gran parte del trabajo que podemos hacer está en la base de la pirámide. Allí podemos ver que los costos son menores y el alcance que tenemos de poder llegar a mayor cantidad de personas es una posibilidad bastante grande. Se ha identificado que la salud mental comunitaria, todas esas acciones que podemos hacer desde la base de la pirámide que vemos allí, permiten mejorar la salud, permiten abordar problemas y trastornos mentales cuando estos se presentan y permiten trabajar en esos determinantes asociados a la salud mental de una manera integral. Sin embargo, pues trabajar estos temas requiere que tengamos estrategias diferentes. No pueden ser las mismas que trabajamos siempre, entonces deben ser estrategias diferentes y a continuación vamos a revisar 3 experiencias que nos muestran el uso y los beneficios de las estrategias pedagógicas. Entonces la primera estrategia es esta que tenemos acá, corresponde a los talleres. Los talleres es necesario que sean didácticos, que tengan un objetivo claro y estén diseñados con buenas condiciones para el aprendizaje. Los talleres tienen una característica fundamental y es que sean experienciales, que permiten que las personas se vinculen directamente con los contenidos. ¿Qué beneficios tienen los talleres para el abordaje de la salud mental? Bueno, pues varios. Uno de ellos es que permiten que las personas accedan a la información e interactúen con los contenidos. Si nosotros nos vinculamos mediante experiencias con contenidos, con información, eso favorece nuestra comprensión y apropiación de las temáticas. Pensemos, por ejemplo, cuando estamos trabajando temas de autocuidado, ¿cierto? Si me dan recomendaciones de autocuidado y me vinculan a una actividad en la cual tengo que, por ejemplo, aplicarme crema o aplicarle crema a otra persona, o debo resolver con las personas alguna sopa de letras sobre temas de salud mental, es mucho más probable que yo como participante de ese taller pueda aprender, pueda recordar, pueda llevar a cabo las recomendaciones que he recibido o que he aprendido en esos espacios. Entonces, esa es una de las ventajas de los talleres, que nos favorece el acceso, la interacción y la apropiación de la información que vemos.
Además, los talleres favorecen la interacción entre personas. En esa medida promueven el vínculo y a la larga eso puede llegar a favorecer la creación de redes de apoyo que vimos en la presentación anterior, que son fundamentales. Allí vemos algunas imágenes en la presentación. Entonces, en esas imágenes vemos que estos talleres se han utilizado para promoción, para prevención. La imagen de la mitad corresponde a un grupo de apoyo de rehabilitación en salud mental basada en la comunidad. También favorecen la inclusión social y se han utilizado para trabajar la reducción del estigma asociado a salud mental. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, segunda estrategia que vamos a revisar acá corresponde a los recursos lúdicos. Aquí ponemos unos ejemplos, como por ejemplo la poesía ilustrativa, los juegos, el teatro, el arte, la música. Y si vemos en la diapositiva tenemos puntos suspensivos porque las posibilidades son muchas, de acuerdo a lo que nosotros como personas que trabajamos en temas de salud mental tengamos en términos de creatividad, en términos de oportunidades, de recursos, ¿no? En los lugares donde realizamos nuestras acciones. ¿Por qué es importante el uso de recursos lúdicos para trabajar temas de salud mental? Número uno, al igual que los talleres, favorecen la apropiación de la información. Número dos, si pensamos en el caso de la pintura, en el arte o en la poesía, son importantes para poder identificar, etiquetar y expresar emociones. Entonces tienen un beneficio allí fundamental. Además, favorecen la integración entre personas y la inclusión social. Acá veo que estamos alrededor de 118 personas y seguramente muchos de nosotros trabajamos en temas de salud mental y sabemos que uno de los retos más grandes que tenemos tiene que ver con la convocatoria. Cuando nosotros utilizamos recursos lúdicos, se incrementa la probabilidad de que las personas tengan interés en participar. Cuando son actividades lúdicas y creativas, la gente tiende más a acercarse. Entonces, cuando pensamos en estrategias para abordar salud mental, queremos que los recursos que utilicemos sean llamativos, que capturen la atención de las personas, que las personas puedan decir, ay, están haciendo unas actividades súper interesantes, súper llamativas en términos de salud mental en mi municipio y yo quiero volver, quiero asistir. Entonces, queremos que sean llamativos. Aquí en las imágenes vemos algunas fotografías de experiencias en las cuales se han utilizado estos recursos lúdicos para reducir el estigma, para trabajar la inclusión social. La de la derecha corresponde a un juego que está incluido en una caja de herramientas que es una escalera y busca fortalecer el empoderamiento de las personas, promover la salud mental comunitaria. Entonces, invitación, recursos creativos y lúdicos. Vamos con la siguiente, por favor. La tercera experiencia corresponde al arte gráfico y vamos a hablar en particular de los murales. Entonces, a veces uno sale de su casa y ya ve el mural, pero resulta que los murales, cuando los trabajamos desde estas experiencias de salud mental, tienen un proceso de creación en el cual primero las personas aprenden el uso de los colores, la relación con la expresión de ideas y de emociones. Posteriormente, las personas pueden de manera conjunta definir un mensaje que quieren transmitir, ¿cierto? Y voy a hacer énfasis aquí en que es de manera conjunta. Definen ese mensaje que quieren transmitir, que quieren amplificar en sus comunidades y finalmente, cuando se han construido ese mensaje, se ha construido ese boceto, se elige un lugar donde se va a pintar ese mural. Entonces, las características de ese proceso tienen elementos claves para el tema de salud mental comunitaria. Es la construcción colectiva del mensaje, la apropiación del entorno al pintarlo en unos lugares que se consideran claves para la comunidad y favorecer la conversación sobre temas de salud mental. Entonces, esos mensajes que tenemos en lugares claves a través de murales permiten incrementar la conversación sobre salud mental. Vamos a la siguiente, por favor. En esta diapositiva nosotros podemos ver algunas experiencias de murales que se han realizado en algunas ciudades y vemos esos dos elementos. Número uno, construcción colectiva y número dos, mensajes sobre salud mental. Vamos a la siguiente, por favor. En estos minutos hemos abordado tres experiencias que nos muestran, nos recuerdan cómo la salud mental también se aborda desde el entorno comunitario con las características que hemos mencionado, lúdicas, experienciales, que generen recordación. Se ha observado en las experiencias cuando se han llevado a cabo que cuando se cumplen con esas cuatro características se favorecen procesos de transferencia, de réplica y de sostenibilidad. Esto es clave porque nosotros reconocemos la necesidad
de que las acciones de salud mental tengan continuidad. Si queremos lograr resultados a largo plazo, necesitamos que las acciones tengan continuidad. Y a partir de las experiencias y de las fotografías podemos ver qué permiten estas estrategias. Podemos trabajar promoción, prevención, rehabilitación, inclusión social, reducción del estigma, generar condiciones para favorecer el sentido de comunidad, la resiliencia y sobre todo poner la salud mental en la agenda pública. Necesitamos tener más conversaciones sobre salud mental y estas estrategias lo favorecen para que podamos continuar abordando, ¿no? Las estrategias pedagógicas además facilitan los despliegues y promueven la participación, ¿no? Sabemos el reto que tenemos en términos de participación, entonces nos sirven bastante. En la presentación que me antecedía veíamos la importancia de que las acciones que las realicemos sean desde la comunidad y para la comunidad, y también veíamos 3 elementos claves de esos componentes de promoción de la salud mental: la participación activa, la transformación de lazos comunitarios y la constitución de la comunidad como un sujeto activo. Vemos en estas experiencias que revisamos cómo las estrategias pedagógicas permiten cumplir con esos 3 componentes. Entonces, la invitación a todos nuestras asistentes y nuestros asistentes es que pongamos uso de nuestra creatividad para todos los espacios donde podemos trabajar temas de salud mental y que podamos utilizar con mayor frecuencia este tipo de estrategias pedagógicas. Les agradezco mucho su atención. Natalia, te regreso la palabra. Muchas gracias. Gracias, señora Judy, por esta intervención sobre la importancia de la lúdica y el arte como recursos para acercar a la comunidad a las estrategias de promoción y cuidado de la salud mental. A continuación, le damos la palabra a la señora Rosaura Cortina, quien es trabajadora social, magíster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, con más de 20 años de experiencia en implementación de proyectos sociales, quien presentará un caso, la experiencia de Cartagena y Necoclí, donde se implementó redes comunitarias para la promoción y cuidado de la salud mental. Bienvenida, señora Rosaura. Muchísimas gracias, Natalia, y muchas gracias a los asistentes a este webinar. Bien, como lo acabas de mencionar, nuestra experiencia se denominó Redes Comunitarias para la Promoción y Cuidado de la Salud Mental de la Población Migrante Venezolana, población de acogida basada en resiliencia, autogestión y la felicidad. Caminos IPS es una entidad que presta servicios de salud a población vulnerable en la ciudad de Cartagena. Esta experiencia la desarrollamos en 2 municipios importantes donde confluye mucha población migrante, y es la ciudad de Cartagena y el municipio de Necoclí en Antioquia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, nosotros establecimos un objetivo principal y es implementar una estrategia sostenible de promoción y atención a la población migrante venezolana, colombianos retornados y población de acogida, basados específicamente en un enfoque resiliente donde las personas pudieran construir sus proyectos de vida y retomar sus experiencias personales para transformar y cambiar su estado actual y que se traduzca en estados de bienestar. Definimos unos componentes muy específicos: la identificación de la población porque necesitábamos conocer los territorios, fortalecimiento de capacidades, orientación y acompañamiento en temas de salud mental, promoción y prevención de la salud mental, generación de alianzas interinstitucionales y un seguimiento a la estrategia que lo desarrollamos en cada territorio con un equipo psicosocial que aportó mucho de su experiencia al logro de los objetivos de esta propuesta y de este proyecto que llegó a un feliz término. Este equipo psicosocial estaba conformado por psicólogos, trabajadores sociales y promotores sociales. Voy a hablar específicamente así rápido de 4 componentes que le dieron mucha fuerza a este proyecto y a esta iniciativa. Y fue, bueno, inicialmente la construcción de diagnósticos territoriales para el conocimiento pues, del territorio donde estábamos haciendo presencia. El fortalecimiento de capacidades, que fue lo más importante,
y seleccionamos en cada territorio 30 líderes que fueron formados en temas específicos sobre salud mental, con el acompañamiento de los entes territoriales que también participaron de esta formación, y ciclo de talleres que se desarrollaron en las comunidades de acuerdo a las necesidades de formación que ellos nos pedían. Y los acompañamos para que ellos construyeran su ruta de orientación comunitaria. En cuanto a orientación y acompañamiento, nos articulamos y estas fueron las alianzas que establecimos con instituciones de los territorios para que nos apoyaran en todos estos procesos. Y sobre todo la canalización de servicios, porque no solamente no nos interesaba tanto el tema de apoyarlos en salud, sino que fuera integral. Entonces se canalizaban a servicios sociales, de educación, la regulación de su estado migratorio y en temas de emprendimiento, que era lo que más requería. Pero sobre todo establecer procesos de integración con la población de acogida. Y en esto, en la promoción y prevención en salud, es donde establecimos las dos estrategias pedagógicas que nos permitieron favorecer el cuidado de la salud mental. Y básicamente fueron dos estrategias: foros jóvenes responsables y poesía ilustrativa. Estas dos estrategias las venimos desarrollando desde hace ya mucho tiempo en Caminos IPS y quisimos trasladarlo a estas comunidades para que ellos tomaran conciencia y autogestionaran su propio bienestar y sus propios cambios para generar estados mucho más satisfactorios y que pudieran afrontar circunstancias y situaciones que les estaban aquejando. Ya sabemos que pues la población migrante pasa por muchas situaciones y que la población de acogida a veces desconoce este tipo de situaciones, y en estos espacios pudieron intercambiar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, en Jóvenes Responsables lo que se pretendía era gestionar las emociones para conducirlos y acompañarlos a construir sus propios proyectos de vida. Antes de esto, trabajamos con los padres de familia para socializar todo el proceso y que ellos pudieran conocer en dónde iban a estar los chicos recibiendo orientaciones específicas. Estos padres manifestaban la importancia de poder apoyarlos en todo este tipo de situaciones. Bien, elaboramos un kit de comunicaciones que tenía que ver con videos y infografías con información para la motivación y la promoción de la salud. Fueron entregados a las instituciones educativas, en nuestras instalaciones están expuestas para que la gente lo conozca y se familiarice con estas como orientaciones particulares para el cuidado de la salud mental. Siguiente. Diseñamos y elaboramos en un proceso co-creativo con esta alianza que tuvimos con el programa de comunidades saludables de USAID. Elaboramos y diseñamos y elaboramos una cartilla con temas de salud mental orientados a la promoción y al cuidado de ella, donde incluíamos mitos y realidades sobre la salud mental. Y dos juegos, una peregrina, que así le llamamos en la costa, e incluso en Necoclí, y donde ellos a través del juego podían expresar sus emociones también, y a través de preguntas muy puntuales y de situaciones particulares, ellos nos expresaban cómo manejaban la salud mental, y la que coordinaba los juegos los reorientaba para mejorar esas situaciones o esas maneras de abordar la salud mental. Y una escalera, que era un juego de mesa, que también generó mucha expectativa. Acá, siguiente, por favor. Estas cajas de herramientas fueron entregadas a los entes territoriales para la divulgación de esta información, lo que generó una receptividad bastante positiva y satisfactoria. Se entregaron a los secretarios de salud, se entregaron a las instituciones educativas también, y a los líderes en específico, a estos 60 líderes, fueron orientados para el uso adecuado, ya que esto que aprendieron en este proceso tenía que replicarse y tiene que replicarse con sus comunidades, y de hecho ya lo están empezando a realizar, porque se estableció una entrega a las
secretarías de salud para que ellos apoyaran estos procesos. Siguiente. Bien, y como cierre a todo este proceso, elaboramos unos murales con la comunidad. Fueron ellos los que pintaron sus murales, fueron ellos los que plasmaron allí todas sus emociones y lo que querían transmitirle a la comunidad. Entonces, como la salud mental es de todos, no es de una población en específico, incluso nosotros también tenemos que cuidarla. En Cartagena se elaboraron dos murales en el Hospital Universitario de Cartagena, y donde ellos, a través de un taller previo, realizaron todas las pinturas que querían plasmar en la pared. Fueron acompañados por una poetisa y por un muralista que posteriormente diseñaron los bocetos para plasmar en la pared todo lo que querían expresar. Para ellos fue una manera de liberarse, también participaron en la construcción de estos murales. Ellos expresaban, me liberé mucho y lo disfruté muchísimo. Entonces, y mensajes alusivos teniendo en cuenta la cantidad de gente que transitaba por estos espacios. Creo que hasta ahí llegamos y bueno, fue una experiencia bastante satisfactoria, agradable en los dos territorios. Agradezco mucho y les doy la palabra a Natalia. Muchas gracias, señora Rosaura, por permitirnos conocer esta experiencia en la cual se ve reflejado cómo se usaron las estrategias lúdicas y pedagógicas en la salud mental, el impacto y el reconocimiento que generan las comunidades. Agradecemos al equipo panelista por sus valiosas intervenciones. Desde el programa Comunidades Saludables de USAID hemos organizado las preguntas realizadas a través del chat y procederemos a darles respuestas. Estas les estarán llegando a sus correos electrónicos. Agradecemos al equipo panelista por compartirnos sus experiencias y conocimientos y buenas prácticas para seguir fortaleciendo los procesos comunitarios a través de estrategias pedagógicas para el abordaje de la salud mental. A continuación, pasaremos al último punto de nuestra agenda de hoy. Desde el programa Comunidades Saludables de USAID queremos compartir algunas de las contribuciones que se han venido desarrollando para fortalecer la respuesta en salud mental en Colombia. Este espacio estará a cargo de la señora Esmily Ruiz, lideresa del componente de respuesta a emergencias sanitarias del programa. Bienvenida, señora Esmily. Gracias, Natalia. Dale siguiente, por favor. Bien, como pudieron ustedes observar, hemos venido haciendo un proceso de co-creación con diferentes aliados. La respuesta en salud mental requiere articulación de nivel interinstitucional, de nivel comunitario, y desde el programa Comunidades Saludables de USAID se ha venido apoyando en la organización y en la co-creación de diferentes herramientas lúdicas, pedagógicas que fortalezcan o que apoyen en el fortalecimiento de capacidades del talento humano en salud y de la comunidad para el abordaje comunitario. Dale siguiente, por favor. Esto ha implicado, o más bien, ha tenido como resultados que más de 350 personas de la comunidad estén participando de este proceso y hayan fortalecido sus capacidades y mejorado sus conocimientos en términos del abordaje desde la comunidad en salud mental, y más de 500 personas del talento humano en salud también hayan fortalecido sus capacidades frente al abordaje comunitario. Dale siguiente, por favor. Como conclusión de este panel, diríamos que las herramientas, o como conclusión y como mensaje de este panel, queremos dejar la necesidad de innovar en las acciones que hacemos a nivel territorial y el uso de recursos y herramientas lúdico-pedagógicas. Estas herramientas lúdico y pedagógicas como el arte, como el juego, son herramientas de transformación, herramientas que permiten a la población que se incorpore en estos procesos de transformación social en el abordaje de la salud mental. También es importante resaltar que
Esto permite, el uso de la lúdica y de las herramientas pedagógicas permite que el interés de la comunidad se despierte y que la comunidad haga parte de cada uno de los procesos, se sume a estas actividades y permita además que se consoliden alianzas entre los diferentes actores y organizaciones comunitarias. Te devuelvo la palabra, Natalia. Gracias, Emily. Quienes nos acompañan, los invitamos a ingresar al código QR que se encuentra en el recuadro rojo para conocer sobre el proceso de salud mental que se ha implementado. No olviden diligenciar la asistencia al webinar en el QR que se encuentra en el recuadro azul. Con esto finalizamos nuestra sesión de hoy y reiteramos el agradecimiento a todas las personas que se sumaron a este quinto webinar. Por favor, sigan acompañándonos los miércoles cada 15 días a través del mismo enlace. La siguiente sesión se desarrollará el 17 de julio y conversaremos sobre la salud de las personas gestantes y la red de cuidado de salud materna. Muchísimas gracias y hasta pronto.